Hola, ¿qué tal? 20 de septiembre de 2021. Hoy el mundo entero está hablando una vez más de patria y de la dictadura cubana a la sociedad civil, a los artistas independientes también. Y eso, sin duda alguna, hay que agradecérselo a Miguel Díaz-Canel y también, por supuesto, a la dictadura castrista que una vez más pues, ha hecho gala ante el mundo de lo que es una dictadura, un régimen. Este tema en esta transmisión. Les agradezco a todos los que están conectados a esta hora. Voy a tener varios invitados desde Cuba. También el economista Elías Amor acerca de lo que ha planteado el Parlamento Europeo y cómo eso pudiera repercutir en la economía. Comenzar con algo, hablando de economía, que me llamó mucho la atención y yo sé que a ustedes también. Y es que Díaz-Canel viajó. Soy muy poco entendida en estas cuestiones de aviación, pero según he leído es un Dassault Falcon, que es un regalo de Hugo Chávez y que tiene como valor unos 40 millones de dólares y que necesita nada más y nada menos para sus por hora, es decir, para estar al aire, para estar volando. Teniendo en cuenta que de Cuba a México hay unas 3 horas y media, sumando ida y vuelta, estaríamos hablando de unos $42,000 que si no solucionan la crisis actual del pueblo cubano en comprar medicinas, en mascarillas o también las piezas necesarias para reparar las termoeléctricas o el Cuba. Los invito a que miren las comodidades, el confort de la aeronave que transporta al presidente cubano y también a la primera dama. Ellos mismos. Vamos a ver esto y después regreso con ustedes. Bueno, ahí lo veíamos, idéntico, Díaz-Canel, en el que viajó a Ciudad de México, idéntico al transporte que usted en la isla de Cuba está disfrutando. Es cuando teníamos que viajar a la escuela, el transporte que utilizan la gran mayoría de los cubanos cuando han tenido la posibilidad milagrosa, de eso me parece. Están los que dicen, por supuesto, que todos los mandatarios vuelan en naves especiales. Y es cierto lo que he leído, lleva un proceso de mantenimiento, también de administración y de seguro, que suman miles y miles. También 2 pilotos para pilotar un jet privado, necesita también de una administración esto me está diciendo producción que hay un problema, me está diciendo producción que tenemos un problema de transmisión y quiero ofrecerles disculpas a aquellos que están en... También, por supuesto, que este jet privado, a ver, según producción, me deje saber qué es lo que está sucediendo con este jet privado, por supuesto que no se parece en nada a lo que pasa en nuestros familiares o lo que utilizan en la isla de Cuba, que pasan hambre, que sufren carencia de medicinas y mil necesidades más. Y por supuesto, no pasa ni todo el mundo tener acceso a un jet privado. Aunque Cuba sea un país socialista, en el que todos deberían, es que Díaz-Canel fue recibido entre el rechazo de mexicanos y cubanos dignos y también la alabanza de Ciudad de México. Esto fue en una jornada bochornosa para muchos mexicanos porque sabemos que se mezcló del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mezcló con la presencia de un dictador connotado del pueblo mexicano. Ahora le quedó muy claro el rechazo cada vez más creciente del sistema castrista entre los mandatarios
Yo voy a hacer una muy breve pausa, a ver cuál es el problema que tenemos de transmisión y regreso en instantes. Bueno, les reitero mi ofrecimiento de disculpas, por supuesto, por esta situación. Estamos teniendo problemas de transmisión, me está diciendo producción, me están diciendo también varias personas a través de nuestros comentarios. Les ofrezco disculpas y les invito a que se mantengan, a que compartan esta transmisión. Y ha quedado muy claro, reitero, ha quedado muy claro el rechazo cada vez más creciente del sistema castrista entre los mandatarios latinoamericanos en la cumbre de la CELAC. Hoy el mundo, bueno, está replicando una y otra vez las 40 cantadas por el presidente de Uruguay a Miguel Díaz-Canel, la respuesta arrogante también y típica del mandatario cubano para descaracterizar a los que defienden la verdad en la isla de Cuba, y las palabras firmes y directas del intérprete de Patria y Vida, Yotuel Romero. Les invito un poco a recordar lo que sucedió en la CELAC, lo que les respondió Díaz-Canel, lo que le dijo el presidente de Uruguay y lo que les respondió a su vez ante esta muestra evidente de censura de Miguel Díaz-Canel, el artista Yotuel Romero. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano. Y quiero citar simplemente, y no son palabras mías, es una canción muy linda que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno. Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente? Muchas gracias. Parece que el presidente de la calle tiene muy mal gusto musical. Esa canción es totalmente una mentira y una construcción entre algunos artistas en contra de la revolución cubana. Señor Díaz-Canel, le voy a responder desde aquí, de la capital del mundo, desde Nueva York. Esto no es una canción en contra de la revolución. Esto es una canción a favor del pueblo y sí en contra de la dictadura. De la dictadura, dígalo, dictadura Díaz-Canel, ¿ok? Viva Cuba Libre, patria y vida desde el corazón del mundo. Chao. Bueno, bastó que se dejara, que se saliera un poco del guión
se saliera del libreto que estuvimos viendo que en todo momento estuvo leyendo Miguel Díaz-Canel, que tiene una capacidad y poder de oratoria de un niño de 4º grado, para que demostrara ante el mundo entero, ante esta cumbre de la CELAC y ante el mundo entero, cómo ha funcionado la dictadura cubana, restándoles valor a los artistas y pensadores libres. A esos los metió en campo de concentración con las conocidas UMAP. Si ustedes recuerdan, me imagino que quizás algunos tienen familiares, vecinos, personas que les cuentan lo que fueron las UMAP, y también ha encarcelado, ha silenciado y ha reprimido sin piedad a aquellos cubanos que piensan diferente. Por esa razón, señores, hoy les voy a citar algunos nombres de los que están presos. Michael Osorbo, está en espera de juicio el artista, el rapero contestatario Richard Zamora, el radical. Está Ángelo de Troya bajo vigilancia, él es el fotógrafo de Patria y Vida precisamente. Está condenado a 3 años el rapero Didier Almagro, está en huelga de hambre. El ex prisionero del grupo de los 75, Félix Navarro, está desaparecido el líder de la UNPACO, José Daniel Ferrer, y está preso Luis Manuel Otero Alcántara, quien además está enfermo con coronavirus y quien además, a pesar de la censura y la represión del régimen a la libre expresión del arte, los nombres y las voces de estos artistas que el régimen rechaza, pues se escuchan y toman mayor presencia, cada vez más fuerte. Yo quiero retomar las palabras que publicó la revista Time al instituir precisamente a Luis Manuel Otero Alcántara, y quiero compartirles también esta imagen que muestra a Luis Manuel Otero Alcántara en las 100 personas más influyentes de 2021. Y por supuesto que leo lo que escribió el artista Ai Weiwei, que también es precisamente un artista chino que ha sido además un activista y que ha enfrentado la censura precisamente por intentar pensar diferente. Y escribe de esta manera de Luis Manuel Otero Alcántara: su lucha por la libertad de expresión y su postura intransigente contra la autocracia revelan el poder de la resistencia. Otero Alcántara es un símbolo y un líder dentro del movimiento San Isidro de Cuba, un influyente grupo de artistas e intelectuales que exigieron mayores libertades a medida que las protestas antigubernamentales se extendieron por todo el país este verano. Aunque desde entonces ha estado encarcelado, su vida, comportamiento y expresión en su conjunto son tan poderosos que pueden resistir la degeneración estética y ética del autoritarismo. El arte necesita coraje, el que ha demostrado en repetidas ocasiones Luis Manuel Otero Alcántara, y su estética necesita una sólida base filosófica y un fuerte sentido de la ética. Esto también lo ha demostrado. Es a través de tales luchas por la libertad de expresión que el arte trasciende la condición de banalidad y mediocracia. Esas son las palabras de la persona que escribe esta presentación de Luis Manuel Otero Alcántara como uno de los más influyentes precisamente para la revista Time de 2021. Yo quiero darle la bienvenida, precisamente está comunicándose con nosotros, ya entrando a esta transmisión, la persona que ha estado al lado de Luis Manuel Otero Alcántara desde el punto de vista sentimental, y es Claudia Kendui, curadora de arte, a quien le doy las buenas tardes, a ver si puedo conectarla a esta transmisión. Claudia, ¿me escuchas? Hola, buenas tardes. Sí, las tardes. Bienvenida. Claudia, porque sé que te consume el tiempo, que te consume la data de tu teléfono, quiero preguntarte en qué estado de salud se encuentra Luis Manuel en estos momentos. Bueno, en estos momentos no sabemos exactamente cómo está Luis Manuel. O sea, desde el martes de la semana pasada es la última información que tuve sobre él, porque me llamó por teléfono desde Facebook. Sé que estaba en o sea, te escucho muy mal, Claudia, te escucho muy mal, realmente la comunicación se corta bastante. Sé que han tenido dificultades para comunicarse con Luis Manuel, me estabas contando, porque también tengo conocimiento a través de mi producción que les decías que ni siquiera habían tenido la oportunidad de saber de él en varios días, aun cuando está enfermo, aun cuando ha pedido que le den atención de salud, pues se la han negado. Lo llevaron a enfermería después de pedirla, de exigirla, a regañadientes. Una persona que está enferma por a regañadientes. Te escucho ahora mejor. ¿Has podido saber de él hoy? Sé que ibas a tratar de comunicarte con él esta tarde. No. De hecho, no. Hoy, como ya le decía, no sé de nada, absolutamente nada
de él desde la semana pasada, desde el martes de la semana pasada. Este domingo recibí una llamada de una persona que está dentro de la cárcel en la cual me manifestaba su preocupación porque no sabía absolutamente nada de él desde el domingo pasado. O sea, esa persona dentro de la cárcel, los mismos prisioneros no saben exactamente qué está pasando con Luis. Sabemos que tenía fiebre, que se sentía mal, pero más allá de eso no hemos tenido ninguna notificación. Es importante tener en cuenta que ninguna autoridad se ha comunicado conmigo para decirme exactamente cómo está, ni conmigo ni con la familia de Luis Manuel. O sea, ahora mismo su situación actual es totalmente incierta para todos nosotros, algo que provoca o sea, estamos extremadamente preocupados. ¿Ustedes pudieron comunicarle de su inclusión entre los 100 más influyentes de la revista Time? Personalmente no se lo decía. Las noticias de él desde el martes de la semana pasada, la noticia de la revista Time salió mucho después y he tratado de que las personas que me llaman se lo comuniquen, pero esas mismas personas que me llaman no tienen acceso directo a él. Entonces no sé hasta qué punto él es consciente de lo que significó, o sea, de lo que está sucediendo ahora mismo. Claudia, ¿cómo calificas tú esta postura del régimen cubano hacia artistas como tú? Me imagino que debes tener conocimiento de lo que dijo el presidente puesto a dedo, Miguel Díaz-Canel, en la no, el puesto a dedo, precisamente, Miguel Díaz-Canel en la cumbre de la CELAC, sí, que dijo que esos eran unos artistas, ¿no? Los que cantaron Patria y Vida, que estaban en contra de la revolución. ¿Cómo tú calificas la censura que tanto Luis Manuel, tú y otros artistas independientes en la isla de Cuba han sufrido durante décadas, pero recientemente también contra el movimiento San Isidro? Yo lo veo en estos momentos como una acción desesperada de silenciar de Cuba. Ahora mismo es innegable que se están, o sea, si se puede decir de esa manera, está habiendo como una especie de despertar por parte de la sociedad civil, entre ellas los artistas e intelectuales a la vanguardia. Y toda esta actitud del régimen lo único que está trayendo como consecuencia justamente, o sea, el mayor objetivo que tienen, pienso, es opacar justamente todo lo que está sucediendo. Se les escapa de las manos inevitablemente, y esto no solamente lo hemos podido ver con la reciente visita de Díaz-Canel a México, sino también con todo lo que está sucediendo. Cada día son más los artistas que se suman a esa de decir lo que está sucediendo, o sea, de aferrarse a la realidad y de alguna manera apoyar lo que se está generando dentro de Cuba desde el arte. Y me parece que el movimiento San Isidro indiscutiblemente ha tenido como ha sido como un factor clave en ese como una especie, o sea, ha funcionado como una especie de catalizador dentro de todo lo que está sucediendo. Sin duda alguna, Claudia, siempre lo digo, que no se nos olvide todo lo que ha hecho el movimiento San Isidro, todo lo que ha hecho también la oposición histórica contra el régimen cubano, que durante décadas ha peleado a brazo tendido contra esa dictadura, que no han podido lograr la libertad. Sabemos que estamos enfrentándonos a un régimen criminal que cuando nosotros estamos pensando hoy, ya ellos tienen planeado los próximos 10 años, ¿no? De los crímenes que van a cometer y sobre todo la falta de libertad. Pero como decía al inicio de la transmisión, Claudia, ha quedado una vez más expuesto el señor Miguel Díaz-Canel ante el mundo como el censurador en jefe, que no permite que exista otro pensamiento, que exista otra expresión que la que él dicta. Exacto, y creo que es algo que va en aumento. Si bien después del 11 de julio, para nosotros, y no solo los activistas conocidos o intelectuales, sino también para toda la población general, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo en las cárceles cubanas hay montones, hay cientos de personas que salieron el 11 de julio a ejercer su derecho de libertad de expresión y a expresar lo que sentían, y están siendo detenidos, están siendo condenados de manera arbitraria. O sea, muchos ni siquiera en las redes mismo miedo. Y si bien pensábamos que a partir del 11 de julio estábamos seguros de que la ola represiva iba en aumento, el mismo acción, personajes como el presidente Canel han demostrado la iniciencia, han demostrado la falta de liderazgo que ahora mismo hay en Cuba en cuanto a si nos pensamos en un partido único, en un gobierno único. Entonces, eso de alguna manera los deja en evidencia, ¿no? Es algo que va a ir en aumento y, como decimos los cubanos, caerá por su propio peso. Absolutamente. Claudia, agradezco que hayas estado con nosotros, agradezco tu valentía también
de mantenerte firme enfrentando a esa dictadura que sabemos que es criminal, que les tiene la vigilancia puesta en la puerta de la casa, que les tiene persecución constante y que no les permite ser, sencillamente no les permite ser y ejercer su arte libremente ni funcionar como personas, como seres humanos normales. Agradezco mucho que hayas estado con nosotros, te espero en alguna otra oportunidad y Dios permita que Luis Manuel Otero Alcántara pues pueda salir de una manera correcta de esta situación tan difícil que está enfrentando con el coronavirus, a pesar, además, de estar preso por querer expresarse libremente dentro de una dictadura. Gracias por estar con nosotros, Claudia. Gracias también a los que continúan con esta transmisión. Represión y más represión. Y esa represión de la dictadura cubana, pues se hizo mucho más evidente durante y después del 11 de julio, como decía Claudia, y esa realidad ha sido condenada también en el Parlamento Europeo. Han hecho muy evidente el rechazo, como decía al inicio de la transmisión, tanto en la cumbre de la CELAC, tanto en la Unión Europea, con esta petición de que se condene la represión de la dictadura castrista y que también se apliquen una serie de medidas a aquellos que imponen esa represión contra el pueblo cubano. Vamos a ver lo que dijo la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, los cubanos quieren un cambio, quieren una vida mejor, una Cuba democrática y libre. Tienen todo el derecho a manifestar pacíficamente, pero en lugar de proteger a su pueblo, el régimen les ha atacado, detenido y maltratado. Europa tendría que estar apoyando a los cubanos, pero la respuesta del alto representante sigue siendo lo de siempre. Declaraciones de que estamos preocupados, instamos al gobierno cubano que respete los derechos humanos. Yo quiero preguntar al alto representante y quiero una respuesta concreta esta vez. ¿Qué usted piensa? ¿Qué tiene que pasar que reconozca que Cuba no está cumpliendo con el acuerdo? ¿Qué considera usted es una infracción de los elementos esenciales del acuerdo? ¿Qué tiene que pasar en Cuba para sancionar a los violadores de los derechos humanos? La lista de los abusos del régimen crece cada día y con ella el grado de la desconfianza en el acuerdo entre la Unión Europea y Cuba. Para el Parlamento Europeo ha sido ya clarísimo desde hace mucho tiempo. Cuba viola los derechos humanos y tiene que haber consecuencia. Es hora de suspender el acuerdo con Cuba. Es hora de sancionar a los violadores de los derechos humanos y aplicar la ley Magnitsky de la Unión Europea. Muchísimas gracias. Ahora, estábamos viendo las palabras de Dita Charanzová, muy directas, muy firmes. Es una de las mujeres que agradezco, Dios mío, que existan en el mundo y que nos estén ayudando a nosotros los cubanos a demostrarle a aquellos que en algún momento han aplaudido ese régimen, han coqueteado con esa dictadura, cuál es la realidad. Pero ¿qué representa en cuestión de dinero el rechazo que está viviendo la dictadura cubana? Quiero darle la bienvenida y agradecerle que esté conmigo esta tarde y con todos nosotros al economista Elías Amor. Gracias por estar ahí, Elías, para hablar acerca de este tema. Y quiero darle también las gracias al periodista independiente Gabriel Berregochea, que está conectado desde la isla de Cuba. A ver si me puede esperar unos 10 minutos que converso con Elías sobre este tema tan importante. ¿Cómo estás, Elías? Muy bien, Maite. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Encantado, como siempre, de estar aquí. Igualmente. Sí. A ver, esta condena tendría efectos reales en el dinero que hasta ahora recibe la dictadura cubana de la Unión Europea, que son unos cuantos millones, Elías. La experiencia que tenemos en Europa de este tipo de cosas es agridulce. Yo te cuento un poco la historia, porque a lo mejor lo que está pasando en Europa ahora, en cierto modo ya hemos tenido un déjà vu desde hace ya muchos años. En el año 1993, recién llegado a la presidencia de gobierno en España, el presidente José María Aznar puso en marcha una iniciativa que se llamó la Posición Común de la Unión Europea. Era una estrategia perfectamente diseñada para intentar fomentar en Cuba
un clima de diálogo, de respeto a los derechos humanos y de transformación hacia la democracia y las libertades en la dictadura caribeña. En aquella época vivía Fidel Castro y la presión fue muy grande por parte de la Unión Europea y durante unos años pensamos que el periodo especial y esa acción de la Unión Europea y de Estados Unidos, por otra parte, podría significar transformaciones en Cuba. Y no fue así. Fíjate qué desgracia que en el año 2004, cuando el Partido Popular abandona el gobierno de España y José María Aznar deja de ser el presidente de gobierno, llega el señor Zapatero, acompañado con moratinos de infausta memoria, y lo primero que hace nada más llegar al gobierno, este líder socialista, fue quitar la posición común europea y defender la necesidad de un acuerdo con el régimen comunista en el que Moratinos lo que puso fue grandes expectativas de que Cuba le apoyara para la presidencia de la FAO, que iba a querer él conquistar. Luego le dejaron tirado como a una colilla, porque así son los Castro, ¿verdad? Pero durante muchos años la Unión Europea se olvidó de esa posición común de Aznar y apostó por el entendimiento con el régimen comunista. Y ahora, muchos años después, 20 y tantos años después, el Parlamento Europeo toma una iniciativa que viene a ser, en cierto modo, la continuidad histórica de aquella posición común. Y yo creo que hay que revitalizar lo bueno del pasado, aquello que ha sido eliminado por personas que a lo largo de la historia no han actuado bien. Zapatero y Moratinos, en mi opinión, no actuaron bien. Y ahora se restaura aquella tendencia de las democracias europeas. No conviene olvidar que Europa es la región más democrática del mundo. Hay 27 países de democracias plurales y libres. Muchos de ellos vienen de la época del telón de acero. Es decir, eran países que estaban bajo control comunista y que se incorporan a la Unión Europea tras la caída del muro de Berlín y se van transformando hacia la democracia. Y ahí está ahora el apoyo a la transición a la democracia en Cuba, porque hay países, hay gobiernos que piensan de formas muy diferentes. Y no hace falta que vayamos muy lejos. Aquí en España, por ejemplo, hay muchos ministros del gobierno que hay ahora, el gobierno social comunista, que no saben definir a Cuba como lo que es, una vulgar dictadura bananera, ¿verdad? Se temen mucho a hacer ese tipo de definiciones. En ese sentido, vamos a ver qué repercusiones tienes. Tú me preguntabas por el dinero. El dinero europeo que llega a Cuba llega de la mano de empresarios europeos. Empresarios europeos, españoles, franceses, alemanes, holandeses, que invierten dinero en Cuba, su dinero, no dinero de la Unión Europea, ni dinero. La Unión Europea también invierte en Cuba. Hay programas de cooperación al desarrollo, hay ayudas a fondo perdido, pero son cantidades ridículas. Hay más cooperación, por ejemplo, en las comunidades autónomas españolas, yendo cada una por separado, que lo que aporta la Unión Europea a Cuba. Por lo tanto, ese es un puzzle de difícil arreglo, un puzzle en el que se mezclan intereses privados con intereses públicos y políticos. El mismo día que se condenó a Cuba en el Parlamento Europeo, un diputado comunista español, Madina, hizo una defensa airada del régimen comunista y acusó a todos los que estaban en la Unión Europea defendiendo la democracia para Cuba de lacayos del imperio, con una manera de hablar muy parecida a la que tú decías antes de Díaz-Canel. Por eso te digo que el tema europeo es muy complejo y vamos a ver qué resultados da este nuevo giro. Pero a ver, tú eres un conocedor también en materia de derechos humanos, además de economía, y has sido el presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Lo fui, de ejercer la ley Magnitsky contra los funcionarios cubanos y familiares en Europa. ¿Qué tendría esto como consecuencia, Elías? En Europa, la realidad bien cierta es que los funcionarios cubanos no vienen mucho a Europa. Pero tienen ahí un poco de negocio, según tengo entendido, ¿verdad? ¿No? Eso hay que ver exactamente si es así o no. Vienen de vez en cuando diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular invitados por agrupaciones comunistas españolas y visitan los sindicatos españoles o se interesan por el sistema de las cooperativas. Son visitas marginales que no tienen apenas atención en los medios de comunicación social. Y es verdad que se comenta, se dice que los hijos de la nomenclatura viven a todo tren aquí en España, pero en realidad no tenemos datos objetivos y cuantitativos para poner encima de la mesa
de que fulanito, menganito están aquí en Europa haciendo negocios. Hay más españoles en Cuba haciendo negocio en Cuba con el régimen comunista que cubanos comunistas en Europa haciendo negocios con los europeos. Eso sí que es lo que hay que tener muy en cuenta. Sí. En ese sentido, las prohibiciones de circulación de altos funcionarios o de representantes políticos no tienen interés. Raúl Castro viajaba en aviones protegido por el ejército español y el ejército italiano cada vez que quería ir a ver a su familia en Italia, y eso lo hemos sabido toda la vida. Le hacían un pasillo especial a los aviones en los que él venía y se trasladaba directamente a ver a sus nietos que vivían en Italia con su padre. Eso es público y notorio y ha ocurrido toda la vida. Tristemente, así, y pasan impunes y siguen pasando décadas, pero creo que hay como un ambiente, ¿no? Una realidad un poco diferente a la que se ha vivido anteriormente. Ya el régimen no puede seguir maquillando la verdad, porque ya existe el teléfono celular, ya existe la internet, a pesar de que ellos la cortan, y existe la valentía, un poco de empoderamiento en ese pueblo que se pregunta y se cuestiona por qué, si el presidente del país puede viajar en un jet privado con todos los lujos y todas las condiciones, pues yo tengo que estar subiéndome a un carretón tirado por caballos y tengo que estar viviendo esta vida miserable que estoy viviendo, y mi familia se está asfixiando porque no tienen oxígeno, no tienen medicamentos, y ellos, bueno, siguen culpando a un bloqueo que no existe. Yo te agradezco mucho, Elías. Mira, me encantaría seguir hablando contigo. Tengo varios temas y varios invitados, pero siempre es un gusto tremendo, y quiero pedirte, por favor, a aquellas personas que quieran leer, porque es algo de obligada lectura, que quieran leer tus artículos, además de los que publicas en Cubanet, ¿a qué página pueden referirse? Tienes un blog también donde publicas. El blog que yo publico los temas de economía diarios es Cuba Economía. Yo creo que tiene muchos seguidores ya. Es un blog bastante seguido por la gente que tiene interés puntual en los temas de la economía cubana. Te agradezco mucho la referencia que has hecho. Sí, ahí el que tenga interés en el día a día de la economía cubana puede hacer un seguimiento de lo que yo voy publicando, que es una visión lógicamente alternativa a la que puede usted leer en Granma o en Cuba Debate, que yo desde luego lo que hago es precisamente presentarle a los cubanos que lo que a ellos les están diciendo en Cuba no es como es la realidad, y que hay una realidad enfrente alternativa que es la que yo me gustaría que lógicamente se abriera en Cuba y que se convirtiera en la realidad. Absolutamente. Una más, porque yo no soy tampoco de los que cree que solo debe de existir una idea, ¿verdad? Total. A mí me gusta en todas las ideas, y que luego haya confrontación y que todo el mundo pueda decidir libremente lo que quiera. Exactamente, que exista un bienestar para todos. Agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Te espero en otro momento, Elías. Muy bien, yo encantado. Gracias, es un tremendo gusto, y es un tremendo gusto compartir con aquellos que están a esta hora conectados. Compartan la transmisión si les parece que deben a otras personas, por supuesto, enterarse de lo que está pasando en la isla de Cuba, donde se contabilizan unas 6.856 muertes por coronavirus. Continúa también la vacunación con candidatos vacunales que no han resultado efectivos. Ya se han reportado reacciones en niños. He visto comentarios, nadie me lo ha contado. Están ahí en internet de abuelas pidiendo Benadrylina y otras hablando de fiebre, de dolores en el cuerpo de sus nietos, de niños. Y el gobierno culpa, como decía, al bloqueo de esta situación. Pero se ha dado a conocer la inclusión de Cuba en cosas que nos dejan así como boquiabiertos cuando uno escucha este tipo de situaciones. Nada más y nada menos que en la plataforma china jd.com, jd.com, y por otra parte, pues Cuba expone sus productos del agro en la feria McFruit, esto es en Italia. Yo quiero darle la bienvenida, me voy directamente a Mantilla, esto es en La Habana, y voy a conversar con el periodista Gabriel Berregochea. Muy buenas tardes, Gabriel, es un gusto saludarte y gracias por esperar. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes a los oyentes. Qué gusto saludarte. Sí, mira, yo estaba hablando precisamente acerca de la inclusión de Cuba en esta plataforma para vender. Ahí se puede vender, yo creo que de todo. Se puede vender langosta que no tenemos los cubanos para comer, se puede vender todo lo que al gobierno cubano le interesa, y también la inclusión de Cuba, la participación de Cuba en esta feria de productos del agro en Italia. ¿Hay bloqueo en la isla de Cuba, Gabriel? A ver, el embargo evidentemente afecta a cierta parte de la economía estatal. Ahora la economía estatal sigue teniendo todo su comercio con todo el resto del mundo.
¿Qué es lo que realmente afecta a la economía estatal cubana? En este caso, bueno, y a nosotros de paso, porque la economía estatal está regida por un Estado que no permite que haya libertad económica en Cuba. Es la falta realmente de producción en Cuba. En Cuba no hay en este momento medicina porque no hay con qué pagarla. En Cuba no hay en este momento recursos para reparar, por ejemplo, las centrales eléctricas porque simplemente no hay dinero para pagarla. Podría decirse que el problema es que no se le hacen créditos al Estado cubano. Tal vez el embargo dificulta un poco. ¿Y cuál es la razón por la que no le hacen crédito? Porque hay gente que desde que comenzó la transmisión están diciendo no, porque lo que tienen que hacer es levantar el embargo. Pero hay personas que quizás no se van un poco atrás, ¿no? Quizás no quieren pensar que Cuba es socia de una de las potencias más grandes del mundo, que es China, y que evidentemente comercia como le parece, como le da la gana. ¿Y por qué entonces no se le da crédito al Estado cubano? ¿Qué es lo que ha hecho el Estado cubano para que no se le dé crédito, no pueda comprar a crédito? Bueno, todo el mundo sabe que el Estado cubano no paga. Ahí todavía estaba Alberto Fernández intentando recobrar un dinero que es del año 70 y pico, con aquellos famosos Ford que se vendieron a Cuba, un crédito que se hizo. El embargo está y tiene determinadas repercusiones en la economía cubana, pero no es ni tan siquiera lo principal. Yo diría que ni tan siquiera el 80% de la situación económica puede atribuirse al embargo. No quiero hablar de China porque realmente todo el mundo sabe que con China hay que pagarle y si no se paga el cash, no hay negocio, que es el gran problema de la dictadura cubana, que están esperando a que en algún momento China se convierta en una especie de Unión Soviética. Está dando imágenes y está dando algunas señales de que puede ser que pueda suceder eso con Xi Jinping. Están sucediendo cosas en China que aparentemente van a ser eso. Habrá que ver qué sucede en un futuro. Hay que fortalecer, ¿no? Será la búsqueda de ellos de intentar fortalecer el sistema comunista, intereses muy, muy específicos, ¿no? Del gobierno chino para mezclarse con un gobierno que saben que no les va a dar frutos en cuestiones económicas, me imagino. A ver, hasta ahora China ha sido una potencia económica y funciona como un país económico. Si no me pagas, no hay negocio. A Cuba ha tenido también, ha habido contratos firmados con China que no se han cumplido por la parte cubana y China simplemente se ha retirado. China simplemente se ha retirado en silencio, no sabemos en realidad qué ha pasado, pero esa es la realidad que hay con el caso chino. Ahora, ¿qué sucede en China? Que ellos están esperando a ver qué sucede ahora con esta administración de Xi Jinping, que todo el mundo está viendo que está dando un retroceso en determinadas cosas. Con lo último es las restricciones que está poniendo a las empresas chinas para poder capitalizar. Y es lo que creo que está esperando. Yo te repito, no creo que el embargo no afecta. A ver, te voy a decir algo que siempre le digo a amigos latinoamericanos. La agricultura de cualquier país latinoamericano estaría de pláceme con el supuesto bloqueo a Cuba. ¿En qué sentido? En que la agricultura de esos países podría abastecer a su mercado interno sin la competencia del mercado americano, que todos sabemos que es prácticamente imposible de competir con él, en primer lugar por la tecnología y también porque hay subsidio americano al campo. En Cuba, ni tan siquiera con esas condiciones que todos los latinoamericanos de izquierda están pidiendo para su agricultura, muchos, por ejemplo, en México están pidiendo para su agricultura, la agricultura cubana es capaz ni tan siquiera de llegar al 20% de consume el cubano. Y en Cuba tenemos tierra, porque en Cuba tenemos prácticamente 1 millón de hectáreas de buena tierra, 1 millón de más o menos segunda categoría. En realidad hay casi 5 millones de hectáreas que son productivas en Cuba. ¿Por qué la agricultura en Cuba no produce? Si es que incluso con los rendimientos anteriores a la Revolución Verde de los años 60, la agricultura cubana sería capaz de alimentar a los 10 millones de habitantes que tiene hoy. Ya desde el año 1830, y no me recuerdo ahora cuándo fue, creo que era Arango y Barreño, decía que Cuba podía alimentar a 10 millones de personas. Fidel Castro en su momento dijo que Cuba podía alimentar a 40 millones de personas. Totalmente. ¿Y dónde está? Entonces, ¿por qué no lo hace? Porque existe un bloqueo, claro que sí, Gabriel, pero el bloqueo interno, el bloqueo interno que quiere imponer el gobierno cubano o que impone el gobierno cubano a sus propios ciudadanos, totalmente. Hay alguien que está escribiendo algo, a ver, que nos dice y nos ofende, porque esa es la manera de defender sus ideas, ¿no? Nosotros respetamos, yo respeto en lo absoluto todo lo que...
Total, exacto, son un palo y son un lenguaje soez porque nos están diciendo mentirosos, vendidos. Si no se hacen créditos al Banco Cubano, dicen ellos, es por el embargo, estúpidos, no saben, a ver, se me ha ido el comentario, pues no saben lo que están hablando y no saben hacer un análisis objetivo. Sabemos que existe una medida, un embargo económico, claro que sí, impuesto por el gobierno de Estados Unidos, precisamente por aquellas medidas de manera arbitraria e injustas que instituyó la dictadura cubana, el régimen cubano, el gobierno cubano, como quieran llamarlo, a los gobiernos, a los negocios cubanos que nacionalizó de manera injusta, incorrecta y que muchas familias que eran exitosas y que no le estaban robando a nadie, sino por exclusivamente tener un negocio en la isla de Cuba, económicamente que marchara bien, pues les quitaron esos negocios. Como respuesta a todas esas arbitrariedades y violaciones que sigue haciendo el gobierno cubano, pues se instituye el embargo económico. No ofrecen créditos al régimen cubano, señores, porque tiene un historial, tiene un prontuario peor que cualquier criminal en la historia de los criminales, grandísimo, de no pagarle, porque no le ha pagado a Rusia, porque tiene una deuda con muchos países que no sabe cómo va a saldar esa deuda, porque además no le interesa, porque piensa que puede andar por el mundo ahí chupando, como hizo con la Unión Soviética, como ha hecho también con, obviamente, Venezuela, que se ha ido por un barranco por estar ahí pegada al régimen cubano. Y entonces esas son las razones objetivas y reales, señores. No hay que ir más allá ni leerse un libro de historia para saber cuál es la verdad del embargo económico y cuál es la verdad del régimen cubano. Es muy triste. O sea, la realidad es que la economía cubana no anda mal. La agricultura cubana, que sería el centro de la economía cubana, no anda mal por el bloqueo, porque el bloqueo, de hecho, debería en las condiciones actuales facilitar a esa agricultura cubana. Totalmente. Porque realmente, por ejemplo, la agricultura mexicana se queja de que la agricultura norteamericana, con su subsidio, con su nivel tecnológico, etcétera, 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 que evidentemente es muy superior, la ha desplazado por completo de la alimentación del mexicano. Los mexicanos comen maíz americano y una cantidad muy pequeña de eso. Bueno, en el caso cubano, con estas condiciones que supuestamente tenemos nosotros de bloqueo, que tenemos un bloqueo, la agricultura cubana debería estar produciendo totalmente. Para toda la agricultura cubana no es ni capaz hoy día de producir raíces, o sea, boniato, yuca, malanga. Tubérculos. Lo decía Jorge Mascanosa en este discurso que es histórico frente al Congreso de los Estados Unidos. Ni siquiera se puede producir, ni siquiera se puede sembrar boniato y malanga. Eso es una frase que queda en mi recuerdo histórico. Cada vez que veo ese discurso, pues me parece que es lo más básico, ¿no? Que puede conocer un ser humano, boniato y malanga. ¿Por qué no se puede? Porque existe, sí, señores, un bloqueo, reitero, el bloqueo que impone el régimen cubano. El régimen cubano que lo único que le interesa es el dinero. Y yo quiero cerrar esta conversación contigo, Gabriel, si eres tan amable, con esta supuesta, porque la gente dice, ¿por qué AMLO invitó a Díaz-Canel? ¿Cuál era el doble que había detrás de bastidores de esta invitación de AMLO? Hay algunos que, como este artículo que me has enviado, que está muy interesante, que dicen, no, porque AMLO quiere tener esa postura estilo Trump, que gobierna como le parece y que hace lo que le da la gana, y por eso ha invitado a Díaz-Canel. Pero existe también un interés económico del presidente de México, interés económico en la región, y precisamente por eso invitó a Díaz-Canel a la cumbre de la CELAC, y precisamente cuando se estaba celebrando la independencia de México. A ver, para mí es muy significativo que él invitara a Díaz-Canel a una fecha como esa en que no se ha invitado a casi nadie. Que yo recuerde o que yo he leído, creo que no se ha invitado a casi nadie a una fecha como esa a estar en la tribuna. Para mí realmente es una jugada de AMLO. AMLO es un tipo bastante... A ver, no es un izquierdista habitual como lo ven mucha gente. Yo me defino como un hombre de centro izquierda, vamos a partir de ese 800. O sea, yo no soy un crítico de la izquierda como algunos. Pero AMLO es una persona muy inatrapable. Y AMLO lleva tiempo promoviendo un área de libre comercio para las Américas, porque eso es lo que lleva promoviendo. Él está promoviendo desde hace prácticamente 2 años, 3 años, desde que estaba Trump, un mercado común, que lo dijo en su discurso, que la gente, yo pienso que no es que, a ver, no hemos oído bien lo que él dijo en la inauguración de la CELAC, pero él lo que propuso no fue promover la CELAC. Él propuso que la CELAC se extendiera a Estados Unidos y México como lo que fue en su momento la Comunidad Económica Europea, o sea, lo que estuvo antes de la Unión Europea, que era una unión, era el ALCA, pero exacto. El ALCA europea. Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho él? Él lo que ha hecho, a mi modo de ver, es lo que ha hecho
Él sabía que iba a ser atacado desde la izquierda, él sabía que iba a ser atacado desde Cuba, desde esa izquierda, desde el sector de la izquierda, aunque que lo justifica todo en los Estados Unidos. O sea, todo lo malo de América Latina viene de Estados Unidos. Y él decidió simplemente, bueno, este hombre está con el agua al cuello ahora, Cuba está con el agua al cuello, lo invitamos, lo ponemos a la tribuna, me hago yo el de izquierdas y voy a tener menos ataques. De hecho, la prensa cubana, los medios cubanos y Telesur han obviado la propuesta de él, no la han atacado, se han callado la propuesta, han intentado hacer creer cuando ponen los fragmentos que ponen de que lo que estaba diciendo él era promover la CELAC, etcétera, etcétera. No, él no estaba promoviendo eso. Ellos lo que simplemente han decidido, bueno, es que este hombre nos ha dado un espaldarazo en cierto sentido, tenemos que callarnos ahora. O sea, para mí es muy significativo lo que pasó en esta cumbre de la CELAC, que por primera vez, por primera vez se ha propuesto un área de libre comercio en las Américas, no desde Estados Unidos y no desde, desde la tradición de pensamiento latinoamericano antipanamericanista. Para mí es muy significativo lo que pasó y para mí es evidente que es una jugada de él, que es una persona bastante matrera, es un zorro. Andrés Manuel López Obrador no me parece que sea un político tan estúpido y tan ideologizado como, por ejemplo, como Maduro. Díaz-Canel yo ni lo cuento, pues realmente no es ni un político, pero bueno. Totalmente, y además fue evidente, fíjate, ahora que tú mencionas esto, porque un político por lo menos tiene, y se busca siempre, un político que sepa conversar, que sepa hablar, que sepa expresarse en público, y hemos visto a un señor, el que sentaron allí en una silla a leer un papel, y cuando se salió del guión, pues metió la pata, pero totalmente, porque ha puesto en evidencia el carácter represivo de la dictadura contra aquellos que expresan libremente lo que sienten, que fueron los artistas de Patria y Vida, ¿no? Que dijo, no, porque ellos están en contra de la revolución, unos artistas ahí. Entonces, ha sido más que evidente. Y decía también Gabriel, cuando nosotros estamos pensando lo que va a pasar mañana, ellos tienen planificado 10 años en adelante. Y no creo que haya sido casualidad, ni que esto haya sido pura coincidencia que AMLO lo haya invitado, y por supuesto que tuvieron conversaciones ellos, porque el dinero para la dictadura cubana es más que necesario y está por encima de cualquier cosa. Y ha sido más que evidente, está por encima incluso del bienestar del propio pueblo. Te agradezco mucho, Gabriel, es un gusto conversar contigo y ojalá que puedas estar con nosotros en otra transmisión. Gracias, un gusto para aquí también. Gracias, y gracias también, por supuesto, a todos los que están ahora en esta transmisión. Sabemos que la dictadura cubana, como les explicaba, ha sido más que habilidosa en reprimir a aquellos que piensan o que quieren pensar diferente. Yo quiero darles la bienvenida a dos jóvenes cubanos que se sumaron sus voces a reclamar libertad para el pueblo de Cuba. Y precisamente ellos son los intérpretes de una canción llamada Libertad, que son Yailenis y Joncien. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Hey, bien, gracias. Qué gusto saludarlos y gracias también por ser tan jóvenes y haber dicho desde el primer momento, sí, yo quiero cantar esa canción. ¿Por qué? You wanna go first? Bueno, pues primero que fue un momento muy especial poder cantar para Cuba, para nuestra isla de allá, para Libertad. Y de verdad que el maestro Emilio Estefan de verdad hizo un trabajo súper amazing. Y estamos aquí reclamando libertad para Cuba y espero que ellos nos puedan escuchar desde aquí de los Estados Unidos. Claro que sí, les llega el mensaje de poder, de fortaleza al pueblo cubano. Joncien, tú naciste en la isla de Cuba, pero te fuiste muy pequeño, al igual que, bueno, Yailenis, pero te fuiste a México. No, yo de hecho, yo naciste en México y fuiste de pequeño para Cuba, exactamente, pero eres tan cubano como yo. ¿A ti qué te movió? ¿Qué te movió a decir, sí, yo quiero cantar esa canción? Bueno, ¿cómo no conmoverse con ver todo lo que está pasando? O sea, tú puedes ser de China, de África, y tú ves eso y tú de momento dices, ¿qué está pasando ahí? Es algo que está lastimando a los seres humanos injustamente y no importa donde tú seas, si tú estás viendo eso, lo mínimo que tú puedes hacer es alzar la voz y tratar de averiguar cómo puede ayudar, qué se puede hacer para que mejore, porque nada más valioso que nuestra humanidad. Y es triste ver cómo esas personas no entienden el valor de eso todavía, no entienden el valor de la familia, de las cosas más fundamentales. Y qué triste que no se dejan ayudar tampoco, porque todo el mundo está tratando de ayudarlos. Oye, vamos a dar, podemos invertir ahí, podemos hacer negocios, podemos
¿sabes? Podemos darle millones y millones de posibilidades a todo el mundo allá, y esa gente dice, no, yo quiero hacerlo de mi forma, y son como unos niños malcriados en el gobierno, y lo único que están haciendo es, destruyendo la esperanza de la gente, man, y eso es algo más triste todavía. Porque son criminales, John Cien, son criminales que sí, los mueve también el dinero, que obviamente saben que se están ganando por tener esa dictadura y por tener ese pueblo sin libertad, la libertad que ustedes proponen. En esta canción, Yaileni, ¿cómo tú llegaste a convertirte en la voz femenina de libertad, escrita, por cierto, por el maestro Emilio Estefan? Claro, pues fue primero que una bendición poder hacer la voz femenina de libertad. Yo un día estaba con Emilio, estábamos trabajando en unas canciones y me ofreció para poder hacer la voz de libertad. Y yo le dije, pero claro, ellos me dijeron que, tú sabes, sería perfecto para mí poder demostrar que soy cubana, obviamente, todo el poder para, ¿sabes? La historia sobre lo que es de Cuba, y sí, de parte de mi lado y de parte de John Siena también. Y John decía que tú tienes una historia. ¿Y cuál es la historia? Quiero que les cuentes a las personas cómo llegas tú de Cuba, de qué manera vienes a los Estados Unidos. Bueno, primero mi mamá se tiró 16 veces al mar, conmigo 3 veces. Era un momento bien difícil porque yo era chiquitica, tenía 3 años, y no, o sea, nos tiraban tiros para pararnos, nos quedábamos en una isla desierta por 3 días sin agua, sin comida, escondiéndonos para que no nos devolvieran para atrás para Cuba. Y bueno, fue un momento bien difícil, pero al fin llegué aquí, a los Estados Unidos, y bueno, logré sobrevivir para contar mi historia. Exactamente. Y en el caso tuyo, John Cien, tú también tienes una historia y una historia de superación, pero tienes un mensaje también muy importante que a mí me llama mucho la atención, y es el mensaje de la fe. Y precisamente creo que estás preparando un álbum vinculado con esto. Sí, claro, sí. O sea, lo mejor que una persona puede darle a otra persona, creo que, tú sabes, puedes hacerle reír, tú puedes, sabes, hacer chistes, y creo que el mensaje más profundo que siempre llega a cada ser humano, que siempre le toca la parte más vulnerable, más profunda de sus corazones, es la esperanza y la respuesta hacia el sufrimiento inevitable que cada ser humano vive en esta vida. Y pues que qué lindo es saber que Dios es algo que siempre está presente y que nos ama por encima de cualquier cosa, y que a cada sufrimiento, a cada cosa que nosotros quizás no podamos entender, sabemos que en Él podemos tener fuerza y podemos salir adelante. Seguimos creyendo y confiando. Obviamente siempre hay que trabajar, hay que hacer las cosas bien, pero esas son cosas incluso temporales. Pero lo bonito del amor es que es algo que es para siempre. Entonces en Dios podemos tener ese amor que es para siempre, esa confianza eterna y ¿sabes? Esa fuerza que todos lo pueden. Dios lo más lindo, lo más grande, a pesar de que hay tanto confusión y tanta distracción, y eso es algo que nunca tú vas a poder quitarle al ser humano. Esa es la esperanza, Totalmente. Jai y John, quiero que les cuenten a esas personas que quieren estar en contacto con ustedes a través de las redes sociales, que siempre están compartiendo pues mensajes muy especiales, sobre todo en Instagram, de qué manera pueden conectarse con usteles. Bueno, conmigo pueden entrar a Instagram con el @Yaileni Pérez Official y me pueden encontrar ahí. Perfecto. ¿Y tú, John Cien? Pueden ahí encontrarme también en Instagram, en John Cien Oficial. Ahí pues ahí vamos a estar conectados con ustedes. Gracias, y gracias por lo que hacen por el pueblo de Cuba. Gracias por siempre estar ahí ofreciendo la posibilidad de cantarles a los cubanos y llevarles a los cubanos un mensaje de esperanza. Yo quiero pedirles, si son tan amables, por favor, antes de decirles adiós, que bueno, que escuchemos
este tema musical, un fragmento de este tema musical que ustedes han interpretado. Es un himno de libertad para el pueblo cubano y fue compuesto por el maestro Emilio Estefan. Gracias, Yailenis, gracias, Yoncien, por haber estado con nosotros esta tarde. Bye, bye, bendiciones. Gracias. Igual, chao. Si la historia yo pudiera cambiar, hay tristes imágenes que quisiera borrar. Hay un principio y hay un final, porque el silencio es el enemigo de la libertad. Como los pájaros que tienen derecho a volar, y un nuevo sol que trae esperanzas a niños que quieran soñar. Y es una pena que con la fuerza te quieran callar. Cada ser humano tenemos derecho a nuestra voz alzar. Libertad, 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 libertad. Esto es un homenaje al movimiento San Isidro, jóvenes poderosos que con su voz van a mandar un mensaje al mundo de libertad. Una nueva historia van a crear, una historia sin dictadura. Cada ser humano se merece la libertad. Cuba, estamos contigo, los de aquí y los de allá. La libertad de expresión es la luz, la verdad, el derecho es la humanidad. Un mundo ideal en donde los humanos puedan soñar sin temer la nada. Ya se acabó tanta injusticia y falsedad en esta sociedad. Le pido a Dios que me dé fuerza, seguro que nadie me va a callar. Es mi verdad, es mi verdad. En Cuba cuántos se tiraron nada más no pudieron llegar. ¿Cuánto? El 13 de marzo es una fecha que no vamos a olvidar. Nunca. Las damas de blanco ni dándole golpe pudieron callar. No pudieron. Ahora es momento, la dictadura tiene que acabar. ¿Hasta cuándo van a seguir abusando? Van a seguir ignorando la cruda realidad de que nos están acabando. La tierra está sangrando, mi patria está llorando por culpa de unos cuantos que no saben liderando. Esto es un ejemplo para el mundo. Los rebeldes son grandes valientes que su vida sacrificaron cuando ante la injusticia lucharon. Ninguno de ellos se callaron y cuántas familias dejaron. Por siempre serán recortados aquí en la tierra por su historia. A todos los presos políticos, a todos los opositores, por siempre tendrán nuestro agradecimiento. Boiter, Laura, Payá, Harold, Zapata, Wilmar, nunca los vamos a olvidar. Bueno, esto ha sido Libertad, un tema interpretado por Yailenis y Yoncien, y veíamos el video musical que ha sido dirigido por el director de cine Magdiel Aspillaga, una producción de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, la letra y la producción musical del maestro Emilio Estefan, dedicada al pueblo de Cuba y obviamente con un mensaje de libertad, de esperanza, de poder para todo el pueblo cubano. Hay que transmitirle al pueblo cubano que una vida mejor, una vida en libertad, una vida con esperanza, con poder, con esa posibilidad de tener una realidad diferente es posible y hay que conquistarla entre todos. Yo quiero agradecerles a todos los que me han acompañado esta tarde, pero antes de despedirme, hay una serie que se transmite a través de Radio y Televisión Martí que se llama Madres del 11J y va dedicada a las madres de los cubanos que salieron el 11 de julio a pedir libertad a las calles de manera pacífica, de manera con todo el derecho, ¿no?, que puede tener cualquier ser humano del mundo a exigir libertad. Y esos seres humanos han sido encarcelados, han sido tratados como criminales, han sido acusados de manera injusta
y hay cientos de ellos que todavía están en las cárceles cubanas. Algunos han sido liberados bajo medidas absurdas, otros con multas arbitrarias y que nadie puede pagar en la isla de Cuba, sencillamente por pedir libertad, incluso cuando el sistema de justicia y el fiscal general de la República de Cuba, Rubén Remigio Ferro, dice que no es así, que aquel que salió a pedir libertad a las calles de Cuba, pues no cometió delito alguno. Y sabemos que la realidad es totalmente diferente, que todavía existen personas que están agonizando y sufriendo esa decisión de haber salido el 11 de julio a pedir libertad a las calles. Yo quiero compartir con ustedes esta segunda parte de la serie 11J, Madres del 11J, producida por Janet Lomba para Radio y Televisión Martí, por Patricia Martínez y también una dirección y edición espectacular de Magdiela Espillaga. Aquí se las comparto. Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa y las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción. Se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales. Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Camagüey ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida, y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Macadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención. Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda con mujeres, la mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha
del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida. Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme entrar a casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva, que esa marcha al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más toda Cuba se levanta y dice: queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejoras, las necesitamos. Gracias Radio y Televisión Martí, Yanel Lomba, la productora Patricia Martínez y también el director de cine y productor Magdiel Aspillaga por esta excelente serie que están transmitiendo a través de Radio y Televisión Martí, Madres del 11J, dedicada a aquellas madres cubanas que se han visto afectadas, ya sea porque han estado presas, como este caso, ya sea porque son madres de aquellos cubanos y cubanas que hoy están injustamente en las cárceles de la dictadura castrista o que están enfrentando procesos indebidos, procesos amañados, injustos del sistema judicial que no existe en la isla de Cuba. Gracias a todos los que me acompañaron esta tarde. Recuerden que todos los lunes a las 4:30, si Dios lo permite, yo voy a estar aquí llevándoles a ustedes la verdad, sencillamente, con todo el respeto que me caracteriza. Y ustedes pueden, aquellos que están comentando hoy, que dicen que nos paga la CIA o que nos paga el imperio, como ustedes le llaman. Aquí sencillamente se transmite a los cubanos, al pueblo de Cuba, la verdad, desde la manera más decente, desde la manera más comprometida, exclusivamente y únicamente con la libertad, con el deseo de que los cubanos que están en la isla de Cuba disfruten de eso mismo, de eso tan maravilloso que disfrutamos aquí en los Estados Unidos o que disfrutan cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, en sociedades que no son perfectas en lo absoluto, que tienen mucho que cambiar y que cambian y que exigen los cambios sin que nadie venga a llevárselos presos, sin que nadie los desaparezca, sin que nadie los condene a 1 año, 2 años, 3 años de cárcel o les impongan una multa arbitraria. Eso se llama democracia, eso se llama vivir en libertad. Aquellos que quieran disfrutarla, que la exijan, porque los cubanos, como cualquier pueblo del mundo, tienen el derecho también de vivirla y de disfrutarla. Yo soy Maite Luna, ha sido un gusto compartir con ustedes. Les deseo que tengan una buena tarde y nos encontramos el próximo lunes a las 4:30 a través de Cubanet. Gracias también a todo mi equipo de producción, a Ivette Larralde, a todos los que me han acompañado en la técnica y, por supuesto, al equipo de Cubanet que está siempre ahí presente para llevarles a los cubanos la verdad. Gracias, excelente tarde.